9 de agosto, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Edith Stein, a quien llamamos hoy Santa Teresa Benedicta de la Cruz, fue una importante mujer de inicios del siglo XX que se dedicó a la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl, de Max Scheler, que después también estaría vinculada al personalismo. Era una mujer de origen polaco y de origen judío. Sus padres eran de raza judía y ella compartió esta religiosidad hasta que en su adolescencia o juventud se hizo atea, desengañada de las enseñanzas religiosas judías. Lo cierto es que fue una chica siempre con una gran inquietud intelectual y que buscó siempre la verdad. De joven había sido muy activista políticamente y había defendido los derechos de la mujer al voto con un feminismo que hoy nos parecería seguramente muy avanzado para aquel momento. Y después de todo esto, ella fue buscando a Dios apasionadamente. En la lectura de algunos autores como Kierkegaard o San Agustín y sobre todo Santa Teresa de Jesús, descubrió en Jesucristo la verdad de todas las cosas. Hasta entonces había hecho innumerables méritos académicos. Fue una mujer que sacó la máxima calificación con una tesis doctoral sobre la empatía, como la capacidad de salir de uno mismo y de intuir lo que vive el otro en sí mismo. Una mujer muy valiosa, como veis, a la que sin embargo le faltaba lo más importante, que era descubrir el amor de Dios. Y esto lo descubrió en Jesucristo. Su transformación fue extraordinaria. Se hizo bautizar en la fe católica y más tarde descubrió en el Carmelo, gracias a San Elías, a Santa Teresa de Jesús y a los místicos carmelitanos, la vocación a la que el Señor le llamaba. Cuando San Juan Pablo II, en los años 80 y 90, primero la beatificó y después la canonizó y la nombró copatrona de Europa, junto con otros santos los más relevantes de nuestro continente, quiso subrayar que ella había sido una mujer profundamente espiritual, en búsqueda de la verdad, pero al mismo tiempo también quiso subrayar su martirio. Y es esto, el final de su vida, lo que resulta más asombroso. Se trasladó a un Carmelo en los Países Bajos, en Holanda, donde las leyes antisemitas que publicaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial parecían más suaves, pero también allí comenzó esta persecución contra las personas de raza judía y ella fue arrestada y llevada al campo de concentración de Auschwitz, donde escasamente en 7 días murió en la cámara de gas. Les dijeron que se iban a duchar y en realidad los asesinaron a todos, ¿no? Santa Edith Stein deja escrito un testamento precioso en el que le pide al Señor que acepte la ofrenda de su vida al Sagrado Corazón de Jesús, dice, para que se logre la paz verdadera. Y murió con escasamente 51 años, es decir, jovencísima. Quizá podría haber hecho muchas cosas si Dios le hubiera dado una vida más larga,
pero el Señor quiso que tuviera una vida muy santa, y más que hacer muchas cosas, lo que permitió Jesús fue que en poco tiempo hiciera mucho. En latín se dice así: non multa sed multum, no hacer muchas cosas, sino que con nuestra vida hagamos mucho, mucha intensidad de vida. Hoy habla el Evangelio sobre esa parábola de las 10 vírgenes. 5 están preparadas cuando llega el esposo y 5 no lo están. Y es que el esposo efectivamente no avisa cuándo va a llegar y no sabemos si él nos llamará para ir al cielo siendo muy mayores o siendo muy jóvenes, como le ocurrió a Santa Edith Stein. Lo importante es que encuentre nuestras lámparas encendidas. La lámpara es el corazón, el aceite que arde es el amor. Tener las lámparas encendidas significa vivir fervientes, siendo fieles al Señor. A alguno le puede llamar la atención que cuando las que no tenían aceite le pidieron aceite a las que sí que lo tenían, éstas les dijeron: mejor ir a la tienda y os lo compráis. Podría alguien pensar: pues vaya elogio del egoísmo, ¿no? Lo importante sería compartir todo lo que tenemos. Quizá con esto lo que nos quiere decir el Evangelio es que aunque podemos compartir mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos y hasta de lo que tenemos, sin embargo, la experiencia personal del amor de Dios es insustituible. Uno no puede hacer en su corazón arder el aceite de otro, sino que es tu historia, tu respuesta al Señor, lo que tú vives con Él, eso es lo que el Señor espera de ti. Y es curioso porque Santa Edith Stein había hablado de esa intuición que consiste en la empatía, en poder compartir con los demás lo que somos y lo que tenemos. Y es cierto, pero no podemos amar a Dios con el amor de Santa Edith Stein. Ella tuvo su historia personal, su trayectoria espiritual, y cada uno de nosotros tenemos la nuestra. Los santos son para nosotros una referencia y un modelo, pero no podemos imitarlos al pie de la letra. No podemos apropiarnos de su aceite, sino que tú tienes tu propia historia, tu familia, tu contexto, tus circunstancias, y lo que Dios te pide y lo que espera Él de ti, que es algo que nadie más podrá darle más que tú. El aceite no se puede compartir. Cada uno ha de vivir su propia vocación personal, la propia llamada de Dios a ser fieles a lo que Él nos pide. Nos acogemos a esta intercesora magnífica, le encomendamos el continente europeo del cual ella es patrona y le pedimos que nos ayude desde el cielo a vivir con nuestras lámparas encendidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.